Fue un espacio cortito, ¿verdad? Entonces, tenemos este panorama. O sea, el anticristo en realidad somos todos nosotros, que hemos ido generando todas estas ideas para ir destruyendo nuestra propia especie, nuestra propia sociedad, porque es lo que estamos haciendo. Yo en ocasiones incluso me veo mal a mí mismo, porque digo, ay, ya estás, pareces monje loco. Cuando digo que, por ejemplo, a nuestros hijos los estamos matando nosotros, los estamos destruyendo nosotros, porque con el conque del progreso, con el conque de que no se vayan a quedar atrás, pobrecitos, todos lo hacen, todos tienen, les hemos brindado las armas necesarias para destruir a Dios en ellos. No sé si estarán de acuerdo. Les hemos comprado una televisión y los dejamos ver televisión. Y las familias muy pudientes o muy complacientes les compran su propio televisor en su cuarto. Les compramos su smartphone, esa maravilla de la actualidad. Yo no sé si los adultos, que somos medio lentos para aprender estas tecnologías, nos hemos metido alguna vez a ver qué se ve o qué se oye en los smartphones, ¿sí? Toda la corrupción habida y por haber. Y entonces tenemos que nuestro hijo debe estar muy bien en la escuela y para eso le compramos su laptop, ¿sí? Pero que sea Mac, o sea, porque esas son las buenas. ¿Y acaso hemos visto lo que ellos ven? ¿Nos hemos preocupado por lo que ven? Estamos abriéndoles la puerta indiscriminadamente a todo lo que es contrario a Dios. Los estamos adiestrando en los 7 pecados capitales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos habla la televisión. Eso es lo que me muestra el Internet. El Internet es una gama amplísima, pero creo que lo malo es lo que más llama. Y si mi hijo no lo ve o mi hija no lo ven sus amigos, sus amigas y el grupo. Acuérdense de eso, el grupo. Entonces, nosotros mismos estamos cooperando en todo este ambiente. Nosotros mismos estamos aceptando a nuestros hijos o a nuestras hijas divorciados vueltos a casar, con el conque de que, ay, pues es mi hijo. No, pues si es mi niña, ¿cómo? O sea, estamos aceptando un pecado capital, ¿sí? Que es el adulterio. Estamos aceptando a la pareja de mi hijo o a la pareja de mi hija que no están casados, no han estado casados nunca, pero están fornicando. Otro pecado capital. En la actualidad ya somos muy modernos y muy evolucionados. Mi hijo es homosexual, yo lo voy a apoyar. Yo acepto a su pareja. ¿Sí? Mi hija es lesbiana. Qué bueno, tiene una madre y un padre que la comprenden y la apoyan. ¿Sí lo han visto o es ciencia ficción? Es el pan nuestro de todos los días. Entonces, este anticristo social que somos nosotros está llevando al mundo espiritual, está llevándolo al caos. Y ahí es cuando viene Dios y dice, basta, se acabó. ¿Por qué? Porque los castigos que Dios ha ido mandando a través de la historia, no han tenido el efecto. Los temblores, las guerras, las revoluciones, los tsunamis. Jesús en Luisa, pues, si ya lo han leído, específicamente dice que la naturaleza clama venganza contra Dios. Digo, no contra Dios, sino
contra el hombre por lo que está haciendo a Dios. Entonces él se abroga la responsabilidad de los castigos que ha habido y nos pone guerras y revoluciones y todo como castigos. Pero el hombre es muy duro. En 1985, ustedes recuerdan que hubo un terremoto. No sé cómo se haya sentido aquí, pero en el distrito fue el acabose. Al otro día del terremoto, las iglesias estaban a reventar, no cabía nadie. Gente afuera abarrotando la calle a la hora de misa. En fin, era la apoteosis que uno dijo, ¡wow! Ya. A los 2 días ya cabía una que otra en la iglesia. A la semana estaba vacía y seguíamos igual. Los castigos físicos no tienen repercusión sobre el hombre. Vino la Segunda Guerra Mundial, una matanza tremenda. ¿Qué pasó? Nada. Al contrario, en ese tiempo, o sea, cuando yo estudié en la facultad, teníamos muchos compañeros judíos. Y una compañera nos llevó una vez un video sobre los campos de concentración. Muy impactante, para ellos muy fuerte, porque sus padres de esta mujer, los abuelos de esta mujer murieron ahí y sus padres pudieron escapar, salir con vida de ahí. Pero al final del video dijo, perdonen las palabras, pero así lo dijo, ¿dónde estaba ese viejo desgraciado de Dios cuando esto pasaba? En vez de tomarlo como un llamado, como un decir, estamos mal, algo estamos haciendo mal, ¿dónde estaba ese viejo desgraciado de Dios? Y eso lo hemos tomado todos nosotros. Cuando nos pasa algo, somos muy dados incluso a irle a reclamar a Dios y a irle a decir, oye, pero ¿por qué a mí si soy tan bueno? En fin, todo este conjunto de cosas se está acumulando para llevar un castigo tremendo en la humanidad. Y ese castigo tremendo es lo que estamos pasando. En todas las apariciones marianas, Fátima, La Salet, Garabandal, nos hablan de castigos, de persecuciones, ¿sí? Y pensamos que esos son allá afuera y estamos esperando que pase el ejército persiguiendo a los cristianos con una ametralladora y cayendo cuerpos por donde quiera. No nos hemos dado cuenta de esa matanza que está sucediendo en nuestras casas, porque son matanza de almas, no es matanza de cuerpos. Son persecuciones de almas. Claro, nada más salgo aquí a la esquina, veo el puesto de periódicos y están persiguiendo mi alma. ¿Sí han visto las portadas de las revistas? ¿A qué lo incitan a uno? A la sensualidad, al poder, a la violencia, en fin. Todo esto tiene que culminar en algo que Dios diga se acabó. Pero ese algo, esa purificación de la humanidad va a ser a través del hombre y ese es a través del alma que viva en la divina voluntad. Para aquellos que lo quieran leer, por favor lo lean el 26:9. O sea, eso lo leen en su casa, ¿sí? La lectura 26:9 de Luisa. Y en esa lectura nos habla muy claro y nos dice que el reino de la divina voluntad ya está formado, que el palacio ya está formado, el palacio dice es el fiat divino. El rey de esto es el querer divino, el ministro es la Trinidad y este reino tiene un ejército y ese ejército dice son las verdades sobre mi voluntad, pero es un ejército que no tiene armas, es un ejército que está decidido a salir a luchar contra el querer humano, contra la voluntad humana, pero no tiene armas. Y las armas se las va a dotar el alma que viva en la divina voluntad.
Cada acto hecho en la divina voluntad son armas que la criatura le da a ese ejército para que ahora ese ejército salga a guerrear contra el querer humano. ¿Queremos acabar con los sicarios? ¿Queremos acabar con los narcotraficantes? ¿Queremos acabar contra los pederastas, los abortistas? No se trata de irles a predicar, ni de mandar decir misas, ni nada por el estilo. Se trata de vivir en la divina voluntad, adoptar este medio de vida, actuar en ella, y cada acto se convertirá en un arma para las verdades, para que sean las verdades las que lleguen y combatan contra ellos. Ese es el basta de Dios. Cada pensamiento en la divina voluntad le dará un arma a las verdades para atacar el pensamiento del sicario. Cada acto en la divina voluntad dará las armas necesarias para que esa verdad ataque los actos de los malos. Esa es la forma en que se va a acabar con esto. No es a través de Dios directo, sino es la acción de Dios a través de la criatura. De ahí la necesidad imperiosa de que esto se extienda, de que esto rápidamente salga para poder hacer esa batalla allá afuera. Si no la hacemos, si no lo hacemos, estamos propiciando que aquello siga y vaya en aumento. Y creo que México es un país ejemplo de eso. La maldad en México es pavorosa, o sea, no hay comparación. En todo el mundo hay, pero aquí en México es terrible. Y estamos siendo casi ejemplo del mundo en cuanto a maldad. No sé si vieron, ahora que vino el Papa, unas portadas de revistas y de periódicos europeos, porque circularon por todos lados, no sé si los hayan visto. Y venía un letrero que decía, el Papa viaja al infierno. Y luego un arreglo, o sea, dibujos, con demonios y la bandera mexicana. Y efectivamente, estamos en un país de lo peor. Nos ufanamos de los casi 150,000 abortos que se han practicado con nuestro dinero. O sea, en el Distrito Federal van 150,000 abortos gratuitos pagados por el gobierno. Y el gobierno se ufana de eso y todo el mundo lo aplaude. Hemos hecho de la homosexualidad, lo que decíamos, no sé si han visto alguna vez un desfile de homosexuales. ¿Sí? Qué terrible, ¿no? ¿Qué les parece más terrible de un desfile de homosexuales? Grotesco. A mí lo que me parece terrible es la gente aplaudiéndoles. La gente formada haciéndoles valla y aplaudiéndoles. Y creo que fue más gente con ellos que con el Papa. En fin, este es el basta de Dios. Esto es acabar con la maldad. Y aquí entra en un punto que es importante, el equilibrio de Dios, que sería otro tema que teníamos pendiente. Y que yo creo que sí lo podemos, de alguna manera, ver un poquito. Dios es inmenso en todo, inmenso en bondad, inmenso en amor, inmenso en potencia. Todos sus atributos son inmensos. Pero Dios tiene que ser equilibrio. Si Dios se dejara llevar por uno de sus atributos, ¿qué pasaría? Se desequilibra y todo viene al traste. ¿Qué pasaría si Dios se dejara llevar por la bondad?
No pondría orden a los no bondadosos y sería un Dios barco. Siempre uso esa palabra porque todo el mundo sabe lo que quiere decir barco. El maestro barco era perdón por la palabra, pero el bobalicón, ¿sí? Todo el mundo hacía, todos los estudiantes hacían lo que querían con él. Entonces Dios sería un Dios barco. Y si Dios se dejara llevar por la justicia, sería un tirano. ¿Mandé? Ya no estaríamos aquí, ni con el reloj en mano de ya, 5 minutos. Mi ser está en pleno equilibrio en todo. Males veo, lo siento, amarguras no me faltan, sin embargo no me desequilibro jamás. Mi paz es perenne, mis pensamientos son pacíficos, mis palabras están endulzadas con paz, el latido de mi corazón no es jamás agitado, aún en medio de inmensos gozos o de interminables amarguras, aún el mismo obrar de mis manos en el acto de flagelar corre en la tierra inmerso en olas de paz. Hija mía, es mi justicia que debe equilibrarse, todo es equilibrio en mí. Por eso el flagelo de la muerte toca las almas con la marca de la gracia. Son lecturitas, como les digo, separadas, ¿no? Dice, es necesario que la muerte coseche para quitar tantas vidas que no hacen otra cosa que hacer nacer espinas bajo sus pasos. Y esto en todas las clases, seglares y religiosos. Luisa está queriendo evitar castigos con sus sufrimientos y le dice Jesús, ¿tal vez me quieres superar? También yo habría querido encerrar en mí todas las penas de las criaturas. Era tanto el amor hacia ellas que habría querido que ninguna pena las tocara. Pero esto no lo pude obtener. Debí someterme a la sabiduría y a la justicia del Padre, que mientras me permitía satisfacer en gran parte a las penas de las criaturas, no quiso mi satisfacción por todas las penas, y esto por decoro y por equilibrio de su justicia. Dice, todas las cosas son para mí de igual peso, tanto me pesa el cielo cuanto la tierra. Mi voluntad contiene perfecto equilibrio. El equilibrio lleva el orden, el régimen, lo útil, la armonía. Todas las cosas armonizan juntas como si fueran una sola cosa. El orden lleva la igualdad lleva la semejanza. He aquí el porqué tanta armonía, orden y semejanza en las tres divinas personas. Y todas las cosas creadas están en perfecta armonía, la una es sostén de la otra. Esto significa que la cosa más grave es que se sustraiga del equilibrio de nuestra voluntad. Está hablando de la criatura. Significa arrojarse en la confusión, en el desorden, en el océano de todos los males. Y vamos a hablar de lo que se trata el retiro, la misericordia. Vamos a aterrizar con la misericordia. Dice, mi voluntad es el equilibrio de mis atributos. Si mi potencia no tuviera esta voluntad santa, se manifestaría en tiranía hacia quien tanto me ofende. En cambio, equilibrando mi potencia, me hace derramar gracias donde debería derramar furor y destrucción. Mi sabiduría, si no fuera por mi voluntad que le da vida siempre nueva, no manifestaría tanto arte y maestría en nuestras obras. Nuestra belleza sería descolorida
y sin atractivos si no fuera sostenida por esta voluntad eterna. La misericordia se convertiría en debilidad si no estuviera equilibrada por mi voluntad. Y así de todo el resto de nuestros atributos. Ahora nuestra paterna bondad tiene tanto amor hacia las criaturas que ha establecido el equilibrio del hombre en nuestra voluntad. Era justo que habiendo salido este hombre de la voluntad suprema, ella se hiciera vida que mantuviera el equilibrio a todo el obrar del hombre, dándole la semejanza de su Creador. Así que se debía ver en él tal dignidad, majestad, orden en el obrar, para reconocerlo como parto de su Creador. Si nuestra justicia en la redención, si no hubiese encontrado las plegarias, los suspiros, las lágrimas, las penitencias de los patriarcas, de los profetas y de todos los buenos del Antiguo Testamento, y además una Virgen Reina que poseía íntegra nuestra voluntad, que tomó todo con el máximo interés, con tantas plegarias insistentes, tomando ella todo el trabajo de la satisfacción de todo el género humano, nuestra justicia jamás habría cedido al descendimiento del suspirado Redentor en medio de las criaturas. Nuestra justicia habría sido inexorable y habría dicho un no rotundo a mi venida a la tierra. Y cuando se trata de mantener el equilibrio de nuestro Ser Supremo, no hay nada que hacer. ¿Qué nos está diciendo? ¿De qué se tratan estas lecturas? Bueno, la misericordia se compra. Exactamente, o sea, no es gratuita. Ese es el punto, es a donde quiero aterrizarlo. Y esta lectura es la última que vamos a hacer. Nos dice exacto lo que está pasando en este momento. Dice, se basta, no sigas adelante. Tú quieres hablar de misericordia y de la justicia. ¿Qué hacemos? Es Jesús que le está diciendo a Luisa. Luisa está queriendo que se quiten los castigos y Jesús es lo que le está contestando. Sí. Lo he dicho y te lo repito, es necesario que la justicia tenga su curso. Por lo tanto, he repetido, no hay remedio. ¿Y para qué dejarme en esta tierra cuando no puedo aplacarte más y sufrir yo en lugar de mi prójimo? Esta Luisa era aguerrida, ¿no? Como dice, bueno, entonces ¿para qué me tienes aquí? Dice, siendo así es mejor que me hagas morir. Mientras estaba en esto, veía a otra persona detrás de las espaldas de Jesús bendito y me ha dicho casi haciéndome señas con los ojos, preséntate a mi Padre y ve qué cosa te dice. Ahora ya no es a Jesús, es al Padre Celestial. Dice, yo me he presentado toda temblando y apenas me ha visto, me ha dicho, ¿qué quieres que has venido a mí? Y entonces Luisa le dice, bondad adorable, misericordia infinita, sabiendo que tú eres la misma misericordia, he venido a pedirte misericordia para tus mismas imágenes, misericordia para las obras creadas por ti, misericordia no para otros, sino para tus mismas criaturas. Y él me ha dicho, entonces, ¿es misericordia lo que tú quieres? Pero si quieres verdadera misericordia, la justicia, después de que se haya desahogado,
producirá grandes y abundantes frutos de misericordia. No sé si se entendió. Primero corre mi justicia, y una vez que la justicia haya hecho su camino, va a producir frutos de misericordia. Me voy a condoler sobre la criatura, pero mi justicia se tiene que descargar, porque la criatura merece ser castigada. Eso va en contra de lo que nos han querido decir de la misericordia. Yo lo que veo aquí me da mucha tristeza todo lo que hemos escuchado, pero yo veo en ese momento a Luisa con Dios Padre y me pongo a pensar en mí como madre, en que cuando mi hijo ha caído, yo le tengo que decir las cosas y a lo mejor lo he herido. Pero mi obligación de madre cristiana, católica, es decirle, hijo, estás cometiendo pecado. Y me ha dolido mucho. Pero también cuando ya se lo he dicho y ha habido violencia, veo también que hay un brote de más amor entre nosotros. Y llega un momento en que uno como padre dice, ¿qué me toca decirte más? Yo ya te dije lo que yo sé. Sí, pero... Y entra el decir como padre o madre, como Dios lo ha dicho, entra el decir, es mi hijo y el amor es el que tiene que ganar. No. No. El castigo, bueno, sí y no. ¿Por qué no? Porque si el amor gana como usted lo pone, entonces Dios se vuelve blandengue. Y lo dije con todas sus palabras, blandengue. Pero el amor sí gana, porque la justicia es amor. Dios castiga por amor. Yo castigo a mi hijo por amor, y si no lo castigo, perdóneme, pero soy mal padre. Porque no con decirle, ay, mi hijito, con eso se va a corregir. No, cuando el hijo hace algo que merece un castigo, se le castiga, aunque el castigo me duela a mí, pero lo debo castigar. Y después del castigo vendrá el amor y todo lo demás. Y Dios no es un mal padre. Dios es amor y la justicia es amor. ¿De acuerdo? Entonces, este punto es específico e importante. Dios es un perfecto equilibrio en todos sus atributos. Dios no se deja llevar por un atributo. Quiero un atributo, de acuerdo, pero me lo voy a ganar. Quiero un atributo. Si yo no lo quiero y me salgo, lo que me estoy ganando es un castigo. Y no por misericordia me lo va a evitar, porque si me lo evita es un mal padre. Y Dios es el Padre perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, con esto no puedo decir que vimos los temas, porque no los vimos, pero yo sí quisiera, nos queda 1 hora de preguntas, respuestas, pero antes de preguntas y respuestas, yo quisiera que ustedes dieran sus comentarios de qué sacaron de todo esto. Una conclusión de ustedes. Mi conclusión es mi compromiso ineludible. Si yo no me comprometo con Dios a vivir en la divina voluntad, entonces no solamente le fallo a Él,
me fallo a mí misma, le fallo a todos mis seres amados, sino le fallo a toda la humanidad, porque lo voy a privar de las armas con las que vamos a poder combatir al enemigo. Perfecto, muy bien. Quisiera dar las gracias por darnos la oportunidad de aclarar algunas situaciones de vivir en la divina voluntad. Creo que es el mejor lugar para exponerlo, porque aquí, pues, desde un principio uno no es perfecto, puede interpretar las cosas de alguna manera errónea. Y mi esposa y yo lo hemos leído solos, los libros. Hemos hablado ahorita con algunas personas para integrarnos a algún grupo de lectura. Sabemos de antemano que tenemos algunas dudas, y gracias por aclararlas. Y pues a todos, gracias por escuchar algunos comentarios o algunas aclaraciones a lo mejor erróneas de mi parte, y mil gracias por todo, por tener calma y escuchar a esta criatura de pobre ignorancia. Mil gracias. ¿Alguien más? Aquí la señora. Sí, bueno, quiero dar las gracias porque yo vine aquí de casualidad, vi un volantito ahí en la iglesia y dije, pues voy a ver cómo me va. El primer día, bastante confundida. Dije yo sabía una cosa y ahora me salen con que no, esta es otra. Me confundieron bastante. Tengo muchos años yendo a cursos, estuve en renovación carismática. Yo también viví en el DF, estuve muchos años viviendo allá y estuve en varias comunidades. Pero siento yo que nunca había sentido una necesidad como ahorita. Ahorita me siento satisfecha. Ahorita que vine, que escuché la misa, como que la escuché con más, la sentí muy bien. Sentí la misa y me doy cuenta de la responsabilidad tan grande que tengo, de todo el tiempo que he perdido. Le había yo pedido al Señor, le dije, Señor, pues tú dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es mi propósito? Y ahorita vivo sola y dije yo, bueno, Señor, ¿qué quieres ahora? ¿Cuál fue mi propósito de tenerme aquí, estar aquí en la vida? No sabía. Pero dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Ya apareció usted. Gracias. No, Jesús. Apareció Jesús, pero usted fue el mediador. No. Bueno, ya ve por andar pidiendo. Sí. Entonces, yo anteriormente, era una pregunta que le quería hacer. Yo siempre le he tenido mucho respeto a Dios Padre. Yo con el que me identifico es con Jesús. Yo a Dios Padre, es más, hasta miedo me da a pedirle. Yo a Jesús le digo, no, tú Jesús, y a María Santísima. Entonces, no sé, yo sé que aquí voy a aprender también a dirigirme a Dios Padre. Yo estoy dispuesta a seguir preparándome y voy a trabajar, por sé la responsabilidad que tengo con mi familia, conmigo misma, y yo creo que de aquí soy. Gracias. Perfecto. Muy bien. Ya no es ciudadana de Ciudad Juárez. Pues yo como conclusión, ¿verdad? Creo que es Jesús tan amoroso, tan bueno, tan
tierno, tan todo con nosotros, que lo único que Él quiere hacer es regresarnos al orden, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues a darle, bueno, yo por mí, como esto es muy personal, pues tratar de darle mi voluntad humana, porque pues hasta ahorita no me ha servido para nada. ¿Cómo no? Bueno. Para darle vuelo a la hilacha. Y pues manos a la obra, ¿verdad? Porque pues su misericordia también es muy grande y pues de alguna manera me la tengo que ganar. Qué bueno. Así que pues bueno, pues, doy gracias a Dios de estar en este camino. Bendito sea Dios. Así es. Yo quiero hacer énfasis en que últimamente nos han dicho que nuestro Padre es misericordia y que Dios es amor. Entonces, ahorita con lo que usted terminó, o sea, primero es justicia y después es amor. No, yo pienso que no es así como lo quisimos exponer. Dios es amor siempre, siempre es amor. Jesús da una definición de su vida, de la vida divina, y dice, la vida divina es el conjunto de todos los atributos divinos, todos puestos en el mar inmenso del amor divino y movidos por mi voluntad. Entonces, cualquier atributo que Dios use tiene que salir del mar del amor. Por lo tanto, todo es amor. La justicia es amor, ¿sí? O sea, no es que se imponga la justicia sobre el amor, sino la justicia, el amor de la justicia se impone en el sentido de que es necesario el castigo para que después la misericordia tenga efecto. Correcto. Porque si manda la misericordia primero, no va a resultar. Entonces el amor de Dios quiere conquistarme, pero sabe que necesita primero la justicia. Uh-huh. ¿Sí? Entendido. Sí, no es que se imponga, ajá, pero todo en Dios tiene que estar equilibrado. Cuando la criatura hace demasiado, necesita castigo. Y hay castigo. Y después eso dará frutos en la misericordia, pero una y otra son amor. Ok. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguien más? Una pregunta y una lecturita nada más para sobre lo que estás comentando. Dice Jesús en Luisa, el hombre ha llegado a tanto que solo cuando se ve tocado en su propia piel y se siente deshacer, se estremece. Tan es así que los demás que no son tocados viven. Eso de que nos tiene que tocar la piel para que entendamos de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Pero mi pregunta es, desde todo lo que hemos estado viendo, ¿cómo vamos a vivir el año de la misericordia en divina voluntad? Haciendo y viviendo lo que en el principio escuchábamos, tener misericordia de Dios, o vivir el año de la misericordia ¿desde qué? ¿Cómo? Porque estamos oyendo comentarios de misericordia que se podrían entender como permisividad de Dios o como, por ejemplo, lo que podríamos decir los divorcios express que ahorita se han autorizado en la iglesia, donde ya la Santa... ¿En la iglesia? El Papa habló de que los obispos serán los encargados de como sentenciar sobre las anulaciones matrimoniales. Perdón. Para ese año de la misericordia, a mí me gustaría más bien meditar aquí un poquito, ¿cómo lo voy a vivir yo? ¿Desde cómo? ¿Desde cómo? Si ya entendimos que la misericordia es el compadecer y el perdonar,
voy a empezar a compadecer y a perdonar a todo lo que sea necesario compadecer y perdonar. Vamos a empezar con nuestro prójimo. Voy a compadecerme del prójimo y no necesariamente es en las obras de misericordia corporales o espirituales, sino de toda necesidad que mi prójimo tenga. Yo veo a alguien que está enojado y quizá sea un acto de misericordia darle una sonrisa. O sea, no importa que esté enojado, a lo mejor con esa sonrisa se aplaca un poco. Yo voy a tratar de congeniar un poquito las cosas con mis enemigos, con mis contrarios. Voy a tratar de tener misericordia conmigo mismo. ¿Qué quiero decir conmigo mismo? Voy a compadecerme de mis miserias y voy a ponerles remedio. O sea, es remediar las miserias del otro. ¿Qué miserias tengo? No les pregunto de las mías, sino en forma general, ¿no? Si no vayan a empezar a decir, porque... O sea, ¿qué miserias tenemos? Las miserias del orgullo, las miserias, o sea, de todo este tipo de cosas que me llevan a separarme de Dios. ¿Y cómo las voy a combatir? ¿Con virtudes? No, sino con el afán de vivir en la divina voluntad. Y esto se los digo a ustedes porque ustedes ya conocen de la divina voluntad. Entonces voy a estar atento a vivir en la divina voluntad y eso es tener misericordia conmigo mismo, combatir mis propias miserias. Y por último voy a tener misericordia de Jesús. Lo voy a tratar de bajar de la cruz porque esas son sus miserias, son sus sufrimientos, son sus necesidades, y el que lo tiene en la cruz soy yo. Entonces lo voy a perdonar, así, y le voy a decir, ya no estés en la cruz, ya no voy a pecar, y lo voy a bajar de la cruz. Yo diría que esos son como los 3 puntos de la misericordia para vivir aquí, y los 3 se viven desde la divina voluntad. ¿Cómo? Poniendo toda mi atención en vivir en la divina voluntad, no en socorrer al prójimo, no en remediar lo mío y no en bajar a Jesús. Esas 3 cosas se dan como efecto del vivir en la divina voluntad. Como efecto. No es el acto así directo. Yo vivo en la divina voluntad y en esa vivencia es lo que va a bajar a Jesús de la cruz, lo que le va a quitar el sufrimiento, es lo que va a compadecerse de las miserias de mi prójimo, porque el mejor bien que le puedo hacer a la humanidad es vivir en la divina voluntad, por lo que esta vida trae como consecuencia hacia todos, que es lo mismo que Jesús hizo cuando vino a la tierra. Así que es muy sencillo, ¿cómo voy a vivir este año? ¿Cómo voy a vivir el resto de mi vida? Tratando de no salirme nunca de la divina voluntad. Jesús se lo dice a Luisa, sé atenta, y se lo repite continuamente. ¿Atenta a qué? A vivir siempre en mi voluntad, siempre en mi voluntad. Y luego dice, las reflexiones personales encorvan al alma. O sea, la hacen encorvarse y verse a sí misma. Y eso es salirse de la divina voluntad y apartar la vista de Dios. Nunca más una reflexión personal, nunca más una práctica de virtud. Vivir en la divina voluntad y que la divina voluntad obre en nosotros. Y entonces no estaremos obrando con virtudes, sino con atributos divinos. ¿Sí, Clarita? Sí, yo en conclusión, si el grano no muere,
no dará fruto, pero si muere en abundancia dará. Ujú. Creo yo que estamos en un tiempo maravilloso, grande, de verdad, porque todos los profetas, los santos, fueron preparando la tierra para este gran reino. Entonces, la semilla sembrada ya está, los fertilizantes ya están, los riegos ya están. Pero antes decía, bueno, pues por lo menos uno colabora con, ¿verdad? Tratando de hacer las cosas que Jesús haciendo las cosas que Jesús quiere, y de repente entra lo humano y dice, bueno, pues ya colaboré. Con eso que explicaba ayer, pues es totalmente verdad. O sea, Dios no quiere actos divinos, sino quiere vida divina y con todo. O sea, nada de que, pues yo ya colaboré, nada. No, es con todo, porque pues sería una obra interminada. O sea, prácticamente languidece y muere. Así es. Y en sí, o sea, creo que a pesar de todas las cosas que se están viviendo, este es el tiempo más maravilloso que Dios nos ha dado. O sea, antes decía yo, pobres compas los que vivieron antes de Jesucristo, no conocieron estas grandes verdades hermosísimas y todo. Ahora Jesús viene a completar, y ahora esto es lo máximo. O sea, si verdaderamente lo hacemos como Él quiere en nosotros, y morir, que el grano muera, o sea, que moramos nosotros para que pueda Él vivir, esto sería fabuloso para Él. Dios permita que todos pudiéramos lograr que llegar Jesús a eso, ¿no? viviera en nosotros. Así es. En la historia de la iglesia es la historia de un árbol y de un campesino. El campesino siembra un árbol frutal. Ese árbol primero es una semillita que no la ve, luego un pequeño tallo chiquito que empieza a crecer. Poco a poco se va robusteciendo, va sacando ramitas, crece más, va sacando hojas, y hasta que llega a ser un árbol X, o sea, grande, con muchas hojas, con muchas ramas, y el campesino lo ve y se complace en su árbol. Lo poda, lo abona, le hace todo. ¿Por qué? ¿Por el árbol? Por el fruto que va a tener de ese árbol. Entonces, la historia de la iglesia es los patriarcas, los profetas, son el tronquito, que después se fue robusteciendo y es un tronco enorme. Las raíces son igual, o sea, todos los que iniciaron, podríamos poner desde Adán, y los buenos antes del diluvio. Las hojas son los santos de Jesús para acá. Y ahora viene el momento del fruto. Y el fruto es por lo que el campesino ha cuidado el árbol. El fruto ese por lo que el campesino se ha esmerado en limpiar, en pulir, en podar ese árbol. Y en el momento que sale el fruto, ahora el campesino por fin tiene lo que deseó. Y ese tiene lo que deseó no lo puede separar de todo el árbol, es producto del árbol, ¿sí? Y ahora el fruto es el alma que vive en la divina voluntad. Así que la historia de la iglesia llega a su final, no final de término, sino final de utilidad. Ya no espera más, ya tiene los frutos. Así que estamos en este precioso momento de la historia en que Dios logra conseguir lo que siempre anheló. La causa del motivo de la creación está presente, el alma que vive en la divina voluntad. Todos los anteriores, todos los santos del Nuevo Testamento, o sea, de Cristo hasta Luisa, hasta la actualidad todavía, hubieran dado brincos, perdón por la expresión, si se les hubiera dado la oportunidad de esto, pero no les tocaba. Ya hemos explicado los porqués. No es menosprecio, no es que Dios los haya hecho a un lado, es que eran necesarios para llegar a esto, pero ellos hubieran sido
materia perfecta para vivir esto, pero no les tocó. Un San Francisco de Asís que se despoja de todo, incluso de su propia, de su padre, de su madre. No quiere ni siquiera la herencia del nombre, ni del apellido. Quiere despojarse de todo. Necesitamos muchos San Franciscos ahorita que no quieran tener nada propio. Y San Francisco hubiera sido un hijo perfecto de la divina voluntad. ¿Sí? María Magdalena hubiera sido la mejor hija de la divina voluntad. Se despojó de todo, salió de la podredumbre y sola se elevó hasta el punto de ser una de las preferidas de Jesús, de tener el privilegio de ser la primera en verlo resucitado. En fin, ha habido infinidad de santos que hubieran sido magníficos hijos de la divina voluntad, pero no les tocó. Ahora nos está tocando a nosotros y no lo apreciamos. No lo apreciamos. No tenemos ese concepto exacto. Entonces, comparto totalmente la idea de usted. Esta es la mejor época que ha habido en la historia de la humanidad. Nunca como ahora Dios ha estado tan magnánimo, porque ahora sí ya está todo a la luz. A Dios no se quedó con nada por revelar. La revelación está completada. Bueno, buenas noches. Más de mi parte, gracias por la plática que nos ha dado, que me ha dado. He batallado para poner atención, he tratado de estar en todo lo que nos ha querido decir. Entonces, yo nomás que estoy aquí por voluntad de Dios. O sea, no pongo porque estoy aquí por voluntad de Él, que me ha permitido estar en gracia de Él, en poder confesarme, poder comulgar, poder estar con mi esposa y mis hijos. Y es algo que valoro, y gracias por todo este tema que me ha dado. Bueno. Doctor, no sé si ya se puede hacer una pregunta o nos esperamos. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Mi pregunta es, cuando ya comenzamos a vivir en divina voluntad, por ejemplo, todos los cursos de sanación y todas esas cosas, ¿se pueden seguir tomando o ya no? Ya queda... Usted quiere que me apedren. ¿Se puede seguir tomando cursos? Yo diría que no hemos entendido qué es la divina voluntad. Yo pertenezco a algún lugar, no sé cómo llamarlo, grupo o algo que practica esto, lo que decíamos hace rato. Puedo pertenecer, puedo acudir si no vivo aquello. O sea, si no me involucro como vida en aquello. ¿Sí? O sea, mi vida de aquí en adelante debe ser la divina voluntad. Si eso interfiere con mi vida en la divina voluntad, debo dejarlo. Pero tomar cursos, ahí sí definitivamente no, porque estoy queriendo conocer algo más bajo de lo que me están dando. O sea, estamos hablando de que la divina voluntad es el punto culminante, porque no es un don que Dios me quiere dar, es un don, pero no es de un atributo o de algo que me quiere dar, ¿sí? Cuando digo don me refiero, por ejemplo, a los dones del Espíritu Santo. Si usted me está hablando de cursos de ¿qué? ¿Sanación? Sanación puede ser un curso para sanarme yo o un curso para hacer oración de sanación. No sé cuál de las dos. Es que ayer estaba escuchando a unas personas que estaban promocionando un curso de sanación de
las puertas, las 7 puertas que se abren de la hechicería y cosas esas, y yo me quedé pensando, dije, pues si ya estamos en esto, no sé, como que ya no va. No, por eso está totalmente fuera, ¿no? O sea, no he entendido nada, no he captado qué es la divina voluntad. Yo pienso que cuando el alma, estando conociendo la divina voluntad, desea conocer otras cosas, es que no ha penetrado en lo que tiene entre manos. En el momento que el alma realmente se adentre en esto, en ese momento se quita todo el afán o todo el deseo de conocer otras cosas. ¿Sí? Gracias. Una pregunta. Dice que igualmente vamos a ser atacados, como Luisa lo fue, por los demonios, y que sufriremos conflictos familiares, ideas obsesivas como los celos, todo para alejarnos u odiar a Dios, e incluso habrá movimientos de rechazo a todo lo que, bueno, ellos tratarán de mover en nosotros el rechazo a todo lo que es Dios. Entonces, bueno, de hecho Luisa físicamente vivía agresiones de los demonios. Entonces, al final Luisa los ignoraba y esa fue su mejor arma. Entonces yo le pregunto a usted si nosotros podemos utilizar esas mismas armas para evitar esa lucha o si se va a dar esa lucha a través de nuestra ignorarlos. Por eso, uno de los puntos, o sea, Luisa no era tanto ignorarlos, sino luchaba con virtudes. Era el tiempo en que Jesús tenía que hacer de Luisa toda una persona perfecta en las virtudes. En Luisa era necesario, porque tenía que tener el pago de actos virtuosos por toda la humanidad. Entonces Luisa tiene que usar la parte humana para enfrentarse al demonio. Por eso Jesús le dice, las virtudes que tú creías perder, cuando la hayas vencido, te verás coronada con esa ganancia, con esa virtud que antes tú pensabas que ibas a perder, ahora la tendrás, pero en grado casi heroico. Bueno, para el alma que vive en la divina voluntad ya después de Luisa, o sea, cualquiera que quiera vivir esto, lo que va a pasar es que el demonio va a atacar, sí, va a atacar. ¿Cómo lo debo evitar? No poniéndole atención, sino tratando forzosamente nada más fijar mi mente en vivir en la divina voluntad. Ese es mi punto, y eso es lo que el demonio no va a tolerar. Y al cabo de algún tiempo se va a cansar de estar atacando y nos va a dejar, o sea, eso es porque es temporal. Jesús nos habla de temporalidad hasta que el alma esté totalmente abandonada en Él. Así que lo único que se requiere es ese abandono, esa no reflexión personal, ese desprecio al demonio. Luisa es muy curioso, empieza con este ataque y al final Luisa es la que tortura al demonio. O sea, va haciendo pasos diferentes, pero al final, por ejemplo, hay una lectura donde Luisa ve en la distancia que el demonio está haciendo estragos con las cosechas. Y entonces Jesús le dice, con mis palabras, ve y échatelo. ¿Sí? O sea, acaba con él. Y Luisa se acerca al demonio, y en la medida que Luisa se acerca al demonio, se achica, llega Luisa, se pone encima del demonio y adiós demonio. Esa es la grandeza de la divina voluntad, es vida divina, no se nos olvide, vida divina. Y ante la vida divina Satanás no se puede acercar. Por eso es que Satanás no atacó a Adán, atacó a Eva,
porque Adán era vida divina, Eva era vida de gracia, vida, santidad humana. Entonces por eso se le acerca a Eva, pero a Adán no se le podía acercar. Cuando nosotros, Dios quiera, y algún día lleguemos a tener esta vida divina como nuestra, esta voluntad divina en nosotros, el demonio no podrá atacarnos. En el Apocalipsis nos dicen que el demonio quedará encerrado durante 1000 años. No sé si han oído o han sabido de eso. Entonces la respuesta es sí y no. Si Dios encerrara al demonio durante 1000 años, Dios sería injusto. ¿Se entiende? No, ¿verdad? ¿Por qué sería injusto? Porque en el momento en que lo encerrara durante 1000 años, todas las generaciones humanas que estuvieran en ese tiempo no tendrían el ataque del demonio. Y en el día del juicio final se le va a armar una rechifla a Dios pavorosa, todos diciéndole: oye, es injusto, a estos les encerraste al demonio y a nosotros que nos peleamos nos castigas por eso. Eso no se puede, ¿de acuerdo? El demonio no va a quedar encerrado, pero sí va a quedar encerrado. Ahora ya no entendí. Pero va a quedar encerrado afuera, no adentro. Cuando las almas estén llenas de esta divina voluntad, de esta vida divina, el demonio andará errante tratando de entrar en alguna alma para hacer la guerra y no podrá. Es como un borracho que va en la calle y se topa con un poste y lo empieza a rodear el poste y 2, 3 vueltas al poste y de repente grita: Dios mío, estoy encerrado. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es el alma la que quedará totalmente impermeable a la acción del demonio y entonces el demonio no podrá entrar en ningún lado. El demonio, dicho de paso, el demonio tiene necesidad de actuar a través de un ser, de una persona o de un ser. El demonio espiritualmente no tiene ningún poder. Ahorita aquí puede haber varios demonios y ni huelen ni bueno, sí, a veces huele feo, pero o sea, no tienen capacidad de actuar en la materia por sí mismos, pero tienen capacidad de actuar cuando entran en un ser. El ejemplo de eso es el endemoniado de Gerasa, ¿se acuerdan? El endemoniado de Gerasa, o sea, va Jesús y se aparece el tipo este, y entonces Jesús les pregunta al demonio ¿cuántos son? Y dijo somos legión, algo así, o sea, somos muchos. Y entonces Jesús les dice, bueno, pues vámonos fuera. Y dicen cosas muy curiosas. Dicen, sabemos quién eres. ¿Qué acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Fíjense bien las palabras. ¿Acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y uno se pregunta, ¿qué no son demonios, están condenados? Entonces, ¿cómo que atormentarnos antes de tiempo? ¿No están atormentados? No, porque están en una persona. Y por eso es que cuando Jesús les dice, cállate y salte, le piden, déjanos entrar cuando menos en esos puercos. Y entonces Jesús les dice, de acuerdo, y les da permiso de entrar en los puercos para que puedan seguir actuando, aunque sea en un puerco, y para ejemplo, como enseñanza para nosotros. ¿Por qué enseñanza? Porque ni los puercos los aceptan. En cuanto el demonio entró en ellos,
los puercos se lanzaron al precipicio y todos pensamos que fueron los demonios los que llevaron a los puercos al precipicio. Es ilógico. Le están pidiendo que los deje entrar en los puercos para que puedan seguir actuando. Y entonces en el momento que entran, ¿qué demonios tan tontos que se van y se lanzan al abismo? No, los puercos dijeron, hijo, este sí es puerco. Y se... Entonces, ¿sí queda claro? El demonio necesita un ser a través del cual actuar. Así que en ese término, el demonio quedará encerrado cuando el alma no le dé cabida. Y cuando esa alma que no le da cabida se multiplique, el demonio andará por todos lados desesperado, pero en ninguno encontrará dónde entrar. Así es como va a quedar encerrado. ¿No más preguntas ni comentarios? Lo que te pedimos sobre María Valtorta, si quieres hablar un poquito. Hemos hablado de María Valtorta. Hemos dicho que corte 1 minuto. No, son como 5, pero bueno.